Muy bien, bienvenidos a nuestra segunda clase del día de hoy. Vamos a la materia de español y el tema es homófonos y homógrafos o palabras homófonas y homógrafos, ¿verdad? Así los conocemos algunos. ¿Alguien sabe de qué se trata este tema? ¿No? Bueno, ya lo vamos a descubrir en este momento. Primero vamos a compartir este versículo que dice, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien, pero ¿qué tal cuando todo va mal? ¿Verdad que no es fácil dar gracias a Dios y decirle, gracias Señor porque estoy enfermo? ¿Verdad que no? O gracias Señor porque tengo problemas. O gracias Señor porque no me fue bien en el examen. No. Al parecer no siempre es fácil dar gracias a Dios. Pero 1 Tesalonicenses 5:18 nos invita a que seamos agradecidos a Dios en todo tiempo. Cuando nos vaya bien, pero también cuando nos vaya mal, porque a veces esas circunstancias que vivimos difíciles nos enseñan cosas y cosas que nos quedan para toda la vida. Bien, cuando nosotros hablamos muchas veces utilizamos palabras que pueden confundirnos. ¿Ok? Dice aquí, cuando fui a la montaña extravié ¿una qué será? Bota. Una bota. ¿Ok? El señor Romero cada 4 años. ¿Qué? Petición. No, el señor Romero va y mete ahí, está seleccionando las nuevas autoridades. Dice, vamos a ir a por el presidente tal. Oh, elección. Sí, pero también se dice votar. Solo, ¿verdad? Por eso el señor Romero vota cada 4 años. Ahora, la pregunta, ¿estas dos palabras se escriben igual o se escriben diferentes? Se escriben diferentes porque bota tiene un B y bota tiene un V. Ajá, ¿verdad? Ahí está. Bota. Y acá sería con V, ¿verdad? Bota. Entonces suena igual, ¿verdad que suena igualito? O sea, yo digo, cuando fui a la montaña extravié una bota. Luego digo, el señor Romero vota cada 4 años. Cuando yo pronuncio la palabra, apenas hay pero así, pequeñita diferencia, porque esta vez suena un poco más fuerte, se dice con más poder, pero la otra vez se dice como más suavecito, ¿verdad? Ahora, la pregunta que está aquí dice, ¿en qué se parecen las palabras que escribió? ¿En qué se parecen? Todas las letras excepto el letra primero. ¿Y qué pasa con el sonido? Que uno es más, el bota que usa para zapatos es más fuerte y el de que bota cuando vas a Elegir una autoridad. Ajá. Sí. Ok, ¿y en qué se diferencian? A ver, en la forma como. Uno se usa para su pie y el otro se usa para la ciudad. Pero casi suenan igual, Kylie, solo que ¿en qué se diferencia? En que se escribe diferente, ¿verdad? Uno se escribe con V y el otro se escribe con B, ¿ok? Bien, vamos a hablar acerca de las palabras homónimas, así se le llama al grupo de palabras que vamos a ver hoy. Son las que tienen una pronunciación igual, o sea, por eso les digo que era pequeñita la diferencia entre bota, extravié mi bota, con bota, ¿ok? Es muy poquita, o sea, hay que tener un oído muy fino. Entonces, pero su significado es diferente. Se clasifican en dos, las palabras homónimas se clasifican en dos. Homófonas que son aquellas que se leen igual, pero se escriben diferentes. Usualmente estas palabras son las que poseen letras como CS, C, Z,
B y U. Perdón, V y B. También la H, que es sorda, ¿verdad? Nosotros le decimos muda también. Esto se debe a que en el español existen varias letras que tienen el mismo sonido, ¿verdad? Sonido. Por ejemplo, la C y la S. Muchas veces nos cuesta diferenciar esa pequeña diferencia. Por ejemplo, ¿verdad? De palabras homófonas, o sea, que se leen igual, pero se escriben diferente. Homófona, casa y caza, ¿ok? Casa y caza. Ok, casa es el lugar donde uno habita y caza con Z, que es perseguir a un animal para poder atraparlo y muchas veces asesinarlo. A ver, Derek. Y cazar, como cuando dos personas se juntan. Ajá. Se casó tal persona, dice. Yo cazo osos. Ajá, de casa, ¿verdad? Muy bien. Pero es que le dice ahora se van a amar para siempre o es que los caza con Z. Yo los caso diciéndole, el oso puede besar a la novia. Ah, ok. A la osa. Muy bien. Ok. Hablando con H y hablando sin H, ¿verdad? Hablando con H es cuando viene del verbo hablar, de conversar, ¿verdad? Y hablando, o sea, esta sí suena exactamente igual. Esta no tiene diferencia. Y hablando del verbo ablandar, ustedes saben que a veces hay carnes que salen bien duras. Entonces, nosotras las mujeres no sabemos ahí algunos trucos. Incluso existe un ingrediente que se llama ablandador, pero otras veces usamos piña para poder ablandar la carne, ¿verdad? Cuando están muy duras. Asia con H, ¿verdad? Y Asia sin H. Hacia con H, que es el sentido de un movimiento, se dice, me voy hacia, o me fui hacia, o voy a ir hacia, ¿verdad? Ya eso es cuando implica un movimiento. Y Asia con S, que es un continente y es el continente más poblado del planeta, ¿verdad? Entonces suenan exactamente iguales. Bien difícil, es bien difícil distinguirlo. ¿Cómo distinguimos nosotros qué vamos a usar? ¿Cuál de las dos palabras vamos a usar? Por el contexto. O sea, si yo digo, por ejemplo, mi papá cazó un venado. ¿Es con S o con Z? Z. Z, bien. Si yo digo, Derek estuvo hablando mucho en clase. ¿Con H o sin H? Hablando con H. Ajá. Con H. Si yo digo, el otro año viajaré a Asia a visitar muchos países. Asia con H. El otro año voy a ir hacia Argentina. Ok. Bien. Vamos ahora a las palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual. Estas sí se escriben igualitos, igualito. La única manera de identificarlas es mediante su significado que está determinado por el contexto. O sea, dentro del texto escrito o la conversación. Vamos a ver estas. Por ejemplo, botones y botones. Botones es la persona que lleva el equipaje, pero también botones son los que muchas veces abrochan nuestras camisas. Entonces, allí solo por el contexto nosotros vamos a hablar de qué tipo de botones está hablando. Si un botón es, ¿verdad? Del servicio de equipaje de un hotel o un botón o botones de la camisa, ¿verdad? Entonces dice aquí, botones, persona que lleva el equipaje y botones, piezas para abrochar la ropa. Ahora vamos a ver con la otra. Lima, utensilio para el cuidado de las uñas. A ver, Kylie.
Y tiene otro tipo de botones como los botones que tiene en el elevador cuando vas arriba o abajo, Ajá, tiene ajá, botones ajá. allí. Sí, eso también podría caber en el del personaje del equipaje, ¿verdad? Pero sí, gracias, Kylie. Y lima, que es un fruto cítrico. ¿Alguien ha probado las limas? Son Sí, ácidos. Son bien amargas, es que son bien amargas. No me gustan por eso. Yo puedo comerlas sin hacer caras. Nada, felicidades. Te voy a regalar un limón a ver si hace lo mismo. También. Bien, también. Ok. Y también lista. puedo comer jalapeños sin enchilarme. Wow, parece mexicano. Es que Y lista cuando hablamos de alguien que es inteligente. Y lista cuando hablamos de una enumeración de una serie de cosas. Ok, yo les voy a mostrar aquí la lista de los alumnos de tal grado. Uno dice así, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, Kylie sí es lista, ¿verdad? Es chispa. A ver, Kylie. Y tiene otro tipo de lista como cuando está lista para ir a la escuela. Ajá, ¿verdad? Cuando hablamos de por ejemplo, cuando... de alistarse para ir a un lugar. de salir para un lugar, ¿verdad? De salir para un lugar. También podríamos hablar de bote, ¿verdad? Bote que muchas veces lo usamos para hablar de los recipientes que contienen algo y bote también de que es lo que usamos para poder viajar. En el que me fui yo el viernes en la noche al hospital. Ajá, exacto. Entonces podemos hablar también de otras palabras que de acuerdo al contexto, que se escriben igualito, o sea, es la misma palabra, solo que de acuerdo al contexto tiene un significado diferente. ¿Ok? Veamos ahí un ejemplo. Ahí ya está más o menos resuelto, pero sí es bueno que practiquemos. Dice, historia de el pescador y el F. Ahí tenemos dos opciones. E sin H y E con H. He llegado a con H, A sin H, a saber, oh, rey afortunado, que había un pescador, hombre de edad avanzada, casado con 3 hijos y muy pobre. Tenía por costumbre echar las redes solo 4 veces al día y nada más. Un día a las 12 de la mañana, mediodía sería, fui a orillas del río, dejó en el suelo, fue a orillas del río y dejó en el suelo la cesta. Echó la red y estuvo esperando hasta que llegara al fondo. Entonces juntó las cuerdas y notó que la red pesaba mucho y no podía con ella. Llevó el cabo a tierra y lo ató a un poste. Después se desnudó y entró en el mar, maniobrando en torno de la red y no paró hasta que la hubo sacado. Se vistió alegremente y acercándose a la red encontró un borrico muerto. Al verlo exclamó desconsolado, todo el poder y la fuerza están en Alá, el Altísimo y el Omnipotente. ¿Ok? Bien, ahí vemos que teníamos dos opciones, E con H y E sin H. ¿Cuál es la que debemos usar? La E con H. Sí, porque habla de que hemos hecho algo, ¿verdad? Habla también, ahí tenemos otro ejemplo, de O con H y de O sin H. ¿Cuál vamos a usar? O con H, O con porque, H. Porque es una exclamación. Es una exclamación, ¿Cómo? ¿verdad? Sí. Y había con H y había sin H. ¿Cuál vamos a usar? Había con H Había con porque H. Ajá, es una cosa que hizo. Ajá, exacto. ¿Verdad? Y ahí teníamos el cabo con B y cabo con V. Cabo con V es cuando nosotros cavamos la tierra y cabo, que es como, es una parte como de, ¿cómo les explico? Como del barco, ¿verdad? O de algo. Eso es un cabo, como un pedazo de madera. Ok, ahí teníamos hasta con H y hasta sin H. Siempre que hablemos de algo, de una maniobra que hayamos hecho. A ver, Derek. Profe,
¿No era cabo, sí, cabo con B de burro y cabo con B de vaca? Sí. ¿Y por qué es cabo con V y cabo con B? No O, sé el orden de las palabras o que lo mejor dice, dicho, ¿por pero qué no es sí. mejor cabo con B labial y con B dental? O sea, hay muchas combinaciones. Vaya, pues. Cabo, ¿verdad? Con V. Esta es la V. Y cabo con B. ¿Ok? Más facilito, más facilito. Porque si podemos decir, Con la hasta es hasta con H. sí, ¿verdad? Hasta porque habla de algo que hicimos. Vean, Alá, ahí él dio gracias a Alá. Alá es el nombre que recibe Dios en Islam, ¿verdad? En el lenguaje islamita. Y Efrit es en la mitología árabe un cierto tipo de genio capaz de hacer cosas malas. Genio, perdón. Genio, creo que sí. Capaz de hacer cosas malas y buenas. Y maniobrar, que es la forma de expresar el hábitat oral o escrita, no sujeta a la regla del verso. También hablaba ahí de un pez. Creo que era un pez berrico. No sé qué es eso. ¿Alguien sabe qué es un berrico? No, ¿verdad? Ok, veamos este otro ejemplo respecto a las palabras homógrafas y homófonas. Aquí tenemos, con la ayuda del diccionario, escriba el significado de las palabras resaltando cada oración. Bien, mi abuelo cuenta un cuento, que esta es la conjugación del verbo contar, que es sinónimo de narrar. Marcela cerró la cuenta por faltas de fondo, que este es un depósito de dinero a una entidad financiera. Lisette no cuenta bien sus juguetes, es de la configuración de contar, ¿verdad? Cálculo, operación matemática. Muy bien, vemos ahí la palabra cuenta, igualita, escrita en todos los contextos igual, solo que de acuerdo a su significado o de acuerdo a su contexto le damos un significado diferente. Derek. Profe, borrico es un burro o un asno. Ah. Se le dice borrico al asno hembra. Ve al asno macho, perdón. Ah, ok. No confundas. Muy bien, gracias. Bien, vamos a hacer un buen repaso, ya que sí, Kylie. Tiene otro cuenta que es como un cuenta de una cosa como cuenta del banco. Sí, ahí aparecía. O por ejemplo, hay una cuenta que no está ahí. Cuando uno le dice, ¡Ah! ¿Te diste cuenta cuánto se sacó Emily en el examen? Ajá, esta es otra cuenta, ¿verdad? Derek, deje de hacer relajos en la pantalla. Ok, ahí hablábamos de, o veíamos un ejemplo, ¿verdad? De este tipo de palabras. Y veíamos que pues hay palabras que se pronuncia igual, pero se escriben diferentes. ¿Ok? Hablábamos de cuando fui a la montaña extravié una bota, ¿verdad? Una bota. Y decíamos, el señor Romero vota cada 4 años. O sea, casi suena igual, solo que cuando hablamos de este elemento, que el cual usamos para los pies, es con B labial, pues, como dijo Terry. Y la otra, ¿verdad? El señor Romero vota cada 4 años, que es la V. Bien, entonces decíamos que existen dos tipos de palabras homónimas. ¿Cuáles son esas? Las homófonas y las homógrafas. Sí. Debemos escribir. Sí, estoy haciendo un repaso para usted porque no sé si va a entender el tema, entonces por eso estoy repasando un poquito para que puedan escribir. ¿El qué debo escribir? El tema es, vamos a escribir palabras homónimas. Ese vamos a escribir, palabras homónimas. Vamos pues escribiendo y después voy ahí mientras ustedes están escribiendo, explicando. Ok, palabras homónimas, escriban.
Rafael, usted dijo palabra homófona y era palabra homónima. Póngale un paréntesis ahí y escribe homónimos. Vamos a orar entonces y nos despedimos de la clase. ¿Claro el tema? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras homófonas y homógrafas? De que las homógrafas se escriben igual y que las homófonas se escriben con un pequeño detallito. No, al revés. Sí, Las Los homófonas solo suenan homófonas, igual. Las sí. homógrafas se escriben igualito. Solo es Sí. que según el contexto, usted infiere el significado. Vamos a orar entonces. Buen Jesús, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias, oh Dios, por tus cuidados. Te rogamos que sigas obrando en la salud de Derek, que así también te quedes con nosotros. Bendice también a Bethany en su viaje y que tu presencia pueda acompañarnos. Perdona nuestros pecados y permita que el día de mañana podamos nuevamente reunirnos para aprender no solamente de la ciencia, sino también de la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, nos vemos. Bye. Adiós. Adiós, Caleb.